Estamos muy agradecidos con Dios porque después de poder concluir en el capítulo anterior, digamos, no sé si llamarle temporada, no sé si llamarle igual saga, pero fueron ya los 10 primeros capítulos de camino. Hoy iniciamos un nuevo ciclo con este primer capítulo, el capítulo número 11 ya como tal, y el anterior se llamó ¿Quién es Dios? Según la Biblia. Lleva por título ¿Quién es Jesús y qué hizo? Y creemos que va conectado, pero antes de poder entrar con todo a esta conversación, tengo conmigo, primero que nada, dos grandes amigos, también compañeros de fe, pero también ellos, como yo en su momento y como Gadi, que está detrás de las cámaras, también tienen una responsabilidad bien importante, son pastores juveniles. Y yo les agradezco mucho que hayan aceptado los dos esta invitación. Y el tema de hoy está bien interesante, ¿no? Así es, bastante. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece hablar sobre quién es Jesús? Creo que lo podemos abordar desde muchos temas, pero primero que nada, bienvenidos. Siéntanse tranquilos, vamos a fluir. ¿Y qué les parece el tema? ¿Quién es Jesús? Pues creo desde que nos hiciste la invitación, y te agradezco por ella, cuando nos dabas como el tema que se iba a compartir, pasaron como muchas cosas por mi mente, ¿no? Como incluso tratar de recordar como desde que empecé yo a creer, en recordar quién era Jesús, ¿no? Lo que representó para mí, lo que representa para muchos, y fue como tratar de nuevamente, y diría la palabra, reencontrarme con mi primer amor. ¿Tú, Arif? No, pues definitivamente cuando me dijiste el tema es ¿quién es Jesús? Yo dije, Dios mío, este tema, o sea, porque son de ese tipo de preguntas muy parecidas a como de ¿qué es la vida? O como ¿qué es la felicidad? O sea, son temas que cuando uno lo piensa personalmente, pues definitivamente cada persona tiene un concepto diferente, ¿no? Y cuando empecé a, pues más o menos a tratar de ordenar un poco las ideas que tenía con respecto a eso, pues ya sabes, ¿no? Siempre no falta primero, pues buscar. Vamos, Google, respóndeme por favor, ¿quién es Jesús? Porque esta semana aumentaron las búsquedas. Sí, definitivamente las búsquedas. Nosotros contribuimos como con 100 cada uno. Exacto. Sí, exacto, porque, o sea, tenemos tal vez muchos años de nuestra vida, pues dedicando nuestra vida precisamente a Jesús, pero a veces como que hay, no sé, conceptos que no son tan fáciles de explicar. Tal vez nosotros los tenemos como muy subjetivos, pero no son tan fáciles de explicar hacia otras personas sobre todo, ¿no? Y el hecho de decir, ok, ¿quién es Jesús? Pues, o sea, te parten muchas vertientes, ¿no? En una cuestión personal, en una cuestión hacia los demás, en cómo lo ve el mundo. O sea, un tema pues muy amplio la verdad. Y más cuando tenemos tanto material para fluir, ¿no? Porque yo me ponía a reflexionar, ustedes están de acuerdo cuando se termina de escribir el libro de Juan, dice Juan, y si se escribiera todo lo que sucedió con Jesús no alcanzarían los libros. Y hoy tú vas a una biblioteca y buscas el área de fe y hay un montón de libros de Jesús. Entonces creo que la palabra se hizo realidad. No alcanzan los libros para hablar sobre lo que es Jesús en el tiempo pasado, en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Y luego, eso hablando de libros, pero hay películas, ahorita hablábamos en el capítulo anterior con Abraham, que hay hermanos que están clavadísimos con la serie de The Chosen, porque se volvió un boom el hecho de mostrar a un Jesús cercano, a un Jesús del barrio, a un Jesús de las calles, y eso impacta porque es un Jesús que no se había visto y de repente nos vemos que no solamente los músicos cristianos, sino los músicos de música pues general hablan de un Jesús, hablan de que tienen fe en un hombre llamado Jesús, los historiadores hablan de un hombre que partió las etapas, de un hombre que partió la era. Sí. Los pastores hablan de un Jesús que no puede estar encerrado en templos, que es un Jesús social, un Jesús que caminó entre las calles, y nosotros hablamos también de un Jesús personal. Entonces, tenemos mucho de dónde arrancar. Y yo les quiero preguntar, ¿cuál es el Jesús? O partiendo de esta pregunta generalizada, ¿cuál creen ustedes que es el Jesús que normalmente permea en medio de la sociedad? Yo, por ejemplo, les puedo decir, la mayoría de las personas que son creyentes pero que no asisten a una comunidad de fe, cuando ustedes les preguntan, oye, ¿crees en Jesús? Te dicen sí. ¿Y qué es Jesús? Pues es que Jesús me ama. Pero ellos no están en un ambiente de fe, no están en un ambiente de comunidad.
Y normalmente a lo que ellos se refieren con decir creo en un Jesús que ama, es como de un Jesús que no me juzga, Ok. un Jesús que me acepta tal como soy. Y ya podemos ahí fluir en ideologías, filosofías, etcétera. Pero eso es el pensamiento como generalizado. Yo creo que estamos de acuerdo ahí, pero ustedes, ¿qué otra cosa pueden sumarle a esa respuesta? O sea, ¿cuál creen que es el pensamiento respecto al Jesús que permea la sociedad? Sí, mira, yo ahorita recordaba un poquito y como decías hace unos momentos, ¿no? Creo que Jesús al final tiene un impacto, no sé en qué porcentaje de la humanidad, pero estoy seguro que es más del 80% de las personas que tengan conocimiento de algún modo, puede ser de manera superficial o de manera profunda, de quién es Jesús. Pero yo recordaba incluso, por ejemplo, en mi carrera profesional, que soy contador público, digamos que nunca lo relacionaríamos con algo como pues la fe, ¿no? Quizá alguien que estudia filosofía en algún momento tiende a en algún momento estudiar algo al respecto, o por lo menos saber algo al respecto, ¿no? Pero cuando yo te digo contaduría, pues nunca lo relacionarías. Sin embargo, al ser una carrera que está en el ámbito de negocios, recuerdo mucho a un profesor que incluso nos compartió un libro y el libro se llamaba, se llama Un liderazgo como Jesús, y te daban como un enfoque desde lo empresarial, de cómo podías tomar como ejemplo parte del liderazgo de Jesús en el ambiente empresarial. Y lo menciono esto porque justamente eso que dices, ¿no? El impacto que ha tenido Jesús en el ámbito humano, que ha llegado hasta puntos en donde dirías, pues, como que no existe relación, ¿no? Y aprendí mucho de ese libro, ¿no? Pero como que siento que ha impactado demasiado la vida, de manera superficial para muchos y de manera profunda para otros. Y pues no sé, Arif, hablábamos también al inicio de que, por ejemplo, que curiosamente la obra de teatro aquí en México, la que más éxito ha tenido, se llama Jesucristo Superestrella, ¿no? Hablamos de artistas que en medio del disco que se llama Boleros, o como se llame, meten un mensaje de fe, ¿no? Y dicen, claro, Dios, no me abandones. Jesús y Dios, el concepto de Dios de lo espiritual está metido hasta en la sopa. Sí, ¿Tú en dónde lo has visto igual? No, pues es que es tal vez un concepto que no puedes dividir la sociedad, la humanidad, así desde su manera más general con Jesús. O sea, es un concepto que no se divide, que es prácticamente algo que viene dentro de sí, ¿no? Porque cuando hablamos de Jesús, pues estamos hablando del hombre más importante que ha pisado esta tierra, ¿no? El hombre más conocido, tal vez Jesús, bueno, más bien Jesús no escribió ningún libro, pero hay más libros de Jesús que de ningún otro tema. No escribió una canción, pero hay más canciones de Jesús que de algún otro tema. No recorrió tal vez tanta distancia, pero sin embargo su palabra o sus conceptos se han pues compartido a lo largo de la tierra, ¿no? Y pues justamente conforme se desarrolla la humanidad, pues vamos viendo que la trascendencia de Jesús es mayor, ¿no? Sobre todo pues nos damos cuenta de que muchos de los peores crímenes de la historia se han realizado tanto en su nombre como en contra de su nombre, ¿no? Y pues también grandes proezas de hombres pues que para la historia son muy importantes, igual tienen mucha relación con la imagen que ellos tenían de Jesús y ese tipo de creencias, ¿no? O sea, Jesús está inmerso en todo lo que nosotros vivimos en nuestro día a día, en nuestra cultura, en nuestra ciudad, en la música. Justo lo que decíamos, ¿no? Hay muchas obras de teatro relacionadas con Jesús, hay mucha música que tal vez no podemos considerar tal vez como espiritual, pero que sí refleja un poco de esta, pues sí, de esta necesidad que hay de tratar de entender qué es Jesús y por qué ese hombre dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? O sea, el hecho de que marquemos nuestro tiempo en antes de Cristo y después de Cristo te dice todo definitivamente. Sí, y bueno, esto que dice Arif es bien importante, ¿no? Porque si Jesús no fuera alguien trascendental para la historia, entonces ¿por qué está dividida las eras en antes y después de Cristo? Creo que también, no solamente en el contexto histórico o social, sino también vamos a llegar en su tiempo a eso, pero nosotros también nos podemos decir antes y después de Cristo, que lo que éramos antes, lo que somos después de conocerlo. A mí me llama mucho la atención también que
Incluso los que dicen no creer en Cristo hablan de él. Ujú. Lo meten en la plática. Por ejemplo, yo leía que en Israel, aunque ellos dicen no creer en él como el Mesías, hay recorridos, ¿no? Por Israel, Sí. por donde, Por donde en teoría supuestamente, murió, ándale, nació, ¿no? dicen aquí oró, este es el Ajá. Monte de los Olivos y ellos creen en eso. Los que dicen esperar a un Mesías parten de lo que Jesús hizo, dicen es que Jesús no pudo haber sido, pero lo citan. Ok. Los que están a la espera igual de su segunda venida hablamos de Jesús, y también los que estamos construyendo un futuro hablamos de Jesús. Y yo les decía, a mí me llama mucho la atención porque entonces nuestra vida o la vida del creyente, la inercia que tenemos es que caminamos sobre el camino llamado Jesús. La Escritura, cuando reflexiona a través de Jesús, nos va diciendo igual que Jesús arropa tanto a los que deciden creer como a los que no deciden creer en Él. Y creo que es lo que hoy podemos ver reflejado en nuestra actualidad. Hay personas que no, dicen no creer en Jesús, pero a lo mejor sin darse cuenta, yo creo que es eso, son alcanzados por su misericordia, son alcanzados por su amor. Y partiendo igual de lo que la sociedad nos dice, de lo que nos dictan a lo mejor películas que desde chiquitos vimos, como a lo mejor las más comunes, las que pasan en el 7. Semana Santa. Sí, que sale Ben-Hur. Sí, los 10 mandamientos. La Pasión de Cristo. La Pasión de Que Cristo dura con Mel quién sabe Gibson. cuántas horas, ¿no? Aparte. Sí. La Pasión de Cristo, claro. ¿Cómo se llama? El Príncipe de Egipto, todas estas. Sí. Creo que lo que intentan llegar a explicarte es, a ver, hubo un recorrido para que en el mundo espiritual conocieras a Cristo. Hoy ya lo conoces. En el contexto social, les digo, se mastica de maneras distintas a Jesús. A mí, por ejemplo, lo que más me sorprende, igual una de las cosas que más me sorprende, es que igual personajes de la cultura pop reflexionan a partir de lo que Cristo hace. Es un Cristo muy distinto, evidentemente, al que yo tengo, al que ustedes tienen, pero todo parte alrededor de Cristo. Entonces, Jesús impactó a la sociedad de su tiempo, impactó a los historiadores que vinieron después de él, impacta a nuestra sociedad. ¿Qué es lo que tiene ese hombre llamado Jesús? Que sigue rompiendo la barrera del tiempo. Sigue rompiendo la barrera del tiempo y hace que las personas sigan hablando de él. Y eso no estamos entrando al plano espiritual, a lo que la Biblia dice de ese hombre, sino estamos hablando del hombre que la sociedad tiene presente. Claro. A un hombre especial que incluso hizo que líderes se levanten partiendo de su filosofía y que causen impactos positivos en medio de la sociedad. ¿Qué tiene ese hombre llamado Jesús? Ahorita en esta última parte que comentabas del impacto que ha tenido y mencionabas como líderes que han influenciado de manera positiva, ¿no? A la sociedad, ¿no? Pero incluso, no recuerdo ahorita el nombre del libro, pero ese libro como que te va explicando muchas cosas, pero recuerdo una en particular ahorita con lo que comentabas, en donde dice que inclusive hubo líderes políticos que podríamos nombrar, pero seguramente hasta nos lo quiten o nos lo bajen de redes, ¿no? Al mencionarlos. Pero básicamente de partidos políticos como los nazis. Ya dijiste la Mussolini, palabra que no debías de Aquí decir. van a poner de fondo histórico y documental. ¿cómo se llama? La de Bob Esponja. Ajá, exacto. Ahí edítenlo, ¿no? Pero como muchos líderes políticos que justamente nosotros vemos por un impacto negativo que tuvieron, pero este escritor decía que cuando se analiza el mensaje o las estrategias como políticas y de guerra y como la filosofía como que manejaban, muchos incluso dicen que toman como que ciertas bases de las palabras o de la conducta o del movimiento de Jesús como para mover masas, ¿no? Así el escritor lo mueve, ¿no? Como lo señala, como que utilizan de manera estratégica, porque sabemos, y más adelante quizá lo vamos a ver, cómo Jesús empieza a mover, ¿no? a todo un pueblo, ¿no? Y lo empieza a convencer
Y entonces como que analizan la personalidad de Jesús, tratan de tomar parte de ello y tienen éxito hasta cierto punto, ¿no? Porque estos líderes tienen una gran cantidad de gente que los sigue, logra convencerlos, pero el escritor dice, es en gran parte porque toman en cierto modo tergiversado el modelo de Jesús y por eso es que tienen éxito temporalmente con un grupo, ¿no? Entonces me causaba curiosidad esa parte ahorita que decías, ¿no? De líderes positivos, pero también incluso de manera negativa se ha tomado como el ejemplo de Jesús, ¿no? Por ejemplo, justo con lo que decías de estos líderes, pues tenemos como el ejemplo negativo que ya más o menos mencionaste, que es este hombre del bigotito por aquí, para que no nos el que está citado en Jojo Rabbit. Anda, Ey, no exacto. es Cantinflas, no es Capulina ni nada de eso. Pero sí, justamente, ahorita lo que decías, Jesús era un gran orador, era un gran comunicador, o sea, la forma en la que él abordaba a las personas, o sea, era otro nivel, porque él entendía el contexto en el que las personas vivían y la forma en la que él les transmitía las ideas, tanto en los ejemplos como en la manera de abordarlos. Justo lo que decías, la serie de The Chosen nos ha ayudado como para más o menos tener una idea más clara, pero esa manera de abordar a las personas, o sea, sí es algo que marca y que definitivamente muchos líderes que ahora tenemos en cualquier parte del mundo quisieran tener, ¿no? Y también tenemos como esta parte positiva, pienso tal vez en Martin Luther King, ¿no? En este luchador social, pues tratando de defender, ¿no? Los derechos de las personas afroamericanas. Gandhi incluso toma una Exacto, parte o sea, tenemos grandes líderes que vemos que se fundamentan en las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y creo que el hecho de que esa forma sea la que los guía a ellos, pues nos marca pues no sé, un precedente de lo que Jesús ha hecho a lo largo de las vidas de las personas, ¿no? Sí, y fíjate, o sea, hay muchas personas que a lo mejor no le entran al tema Jesús porque estrictamente lo ven desde un punto de vista de que dicen, a ver, ¿por qué voy a creer en alguien que ni siquiera está comprobado que existió? Se van a esta parte. Pero el hecho de echarte un clavado, y después a lo mejor podremos hablar del tema de la fe, de qué es la fe, pero es un salto de fe tal cual, el hecho de decir, yo creo por fe, pero mi fe también me lleva a analizar lo que hizo Cristo, claro, para darme cuenta de cómo impacta este hombre a la sociedad. Yo menciono esto porque son muy pocos los historiadores que están cercanos al tiempo de Cristo, pero que dejan evidencia de lo que hizo un hombre llamado Jesús. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, y creo que Arif ahorita lo va a complementar, pero esta parte de lo que Josefo dice en uno de sus libros, y dice Josefo, dice, ok, hubo un hombre llamado Juan, y fluye sobre Juan. Pero cuando termina de hablar de Juan, dice, y también un hombre llamado Jesús, que tuvo un buen testimonio, y que era un hombre amable con las gentes. Y aunque es una cita muy pequeña, dices, pues es que ya lo citó Josefo, o sea, sí. Y Josefo, yo menciono a Josefo porque fue un hombre que estuvo muy cercano a la fecha posterior a la muerte de Cristo. Entonces, vaya, en cuanto a terminología histórica, nos permite tener cierta certeza de que hubo un hombre llamado Jesús que movió gentes y que escapa del término espiritual, llamémosle espiritual a lo que la Biblia nos ofrece, y que lo deja asentado en la parte histórica, sí, ¿no? Sí, completamente. Entonces, digo que Arif lo va a complementar porque yo sé que Arif también trae esta parte de lo que nos dice la historia respecto a Jesús, pero creo que si le rascamos, encontramos que no nada más Jesús es un hombre que le pertenece a lo social, que le pertenece a lo personal, que le pertenece a lo que nos dice la Biblia, sino que incluso la ciencia, porque la historia es una rama de la ciencia, nos deja un precedente de que existió un hombre bueno que impactó a la sociedad, ¿no? Sí, claro, justo sobre lo que decías, obviamente es cuestión de percepciones, porque para cada persona la relación que tiene Jesús con algo verdadero es diferente, ¿no? Por ejemplo, yo no necesito algo, o sea, que me digan algo tangible como para yo creer, ¿no? Pero también es necesario como más o menos, pues sí, investigar, porque tal vez lo que muchas veces como que llegan a recriminar a los cristianos es que siempre como que nos tachan de ignorantes, ¿no? Para decirlo tal cual, así, esas son las palabras, ¿no? Nos tachan de ignorantes, a mí no me trae con cuidado, pero justo lo que investigaba es que
hubieron dos personas que, por ejemplo, Tácito y lo que decías de Flavio Josefo. El primero es Tácito, que era un historiador y senador romano que hace referencia a la ejecución de Cristo y los primeros cristianos en Roma. El contexto es que hubo un incendio más o menos en esas épocas en la ciudad de Roma, y entonces lo que el emperador hizo fue como tratar de lavar su imagen, culpando justamente a los cristianos. Y más o menos lo que dice, voy a tratar de ser rápido, o sea, tal cual el escrito, lo pueden buscar en internet si gustan. Dice: en consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones. Aquí se está refiriendo a los cristianos, porque, bueno, recordamos que en ese entonces los cristianos eran muy mal vistos, ¿no? Y aquí se está refiriendo a los cristianos, y justo aquí lo dice: quienes eran llamados cristianos por el populacho, por la población en general. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores. Y bueno, el escrito sigue, pero podemos ver que hay evidencias históricas y bueno, Tácito era un historiador y senador romano, o sea, era una persona que tenía una gran influencia en la sociedad en ese tiempo, y ya el ejemplo que comentabas de Flavio Josefo, ¿no? Pero vemos justamente, ¿no? Hasta socialmente se ha usado como a Jesús y a los seguidores de Jesús como para, de cierta manera, incriminar o tratar de lavar las imágenes de los líderes políticos, ¿no? Veíamos aquí a este emperador, pues trató de lavarse la imagen culpando del incendio a los cristianos, que en ese tiempo eran mal vistos, y vemos cómo pues, el estar ligado al nombre de Jesús te hace pues, una persona que influye en la sociedad, tanto de una manera que eres mal visto o bien visto, ¿no? O sea, pero es esa relación que siempre tiene uno y que de cierta manera no carga, o sea, pero como que lleva a su lado siempre el cristiano o las personas que creen en Jesús, ¿no? También es importante, por ejemplo, esta parte de lo que dice Arif con Tácito, que los libros de la Biblia reflejan lo que pasaba en medio de la sociedad. Así es. Entonces vemos a un Pablo que justamente aconseja y dice: hey, sean fuertes ante la persecución. Es el reflejo de lo que estaba pasando aquí. Hay una persecución que está haciendo que maten a los cristianos porque fueron incriminados injustamente por el imperio. Entonces Pablo escribe y dice: hey, soporten. Y vemos después a un Juan que escribe en el Apocalipsis y habla metafóricamente desde esta manera. Ajá. Y Tácito representa una de estas, que están siendo perseguidos, están siendo asesinados, pero soporten porque les espera un triunfo mayor que viene de parte de Dios, ¿no? Entonces esto igual creo que nos ayuda a complementar para comprender a lo mejor el origen de ciertos textos bíblicos, ¿no? Sí, exacto. Y creo que es esto que ustedes mencionan es bien importante, porque como que muchas veces nos enfocamos solamente al Jesús espiritual, ¿no? Al Jesús divino, pero se nos olvida cómo considerar que Jesús también fue histórico. Y como bien decías, ¿no? Histórico significa que fue real en algún momento de la era humana, ¿no? Y algunos incluso mencionan los 3 evangelios, ¿no? Juan no lo voy a tocar ahorita, pero lo que es Marcos, lo que es Lucas, lo que es Mateo, que fueron escritos por personas o escuelas diferentes, ¿no? Cada uno de los libros. Incluso hay algunos escritores que dicen: sería imposible que 3 escuelas o 3 personas o quienes hayan escrito cada evangelio coincidan como de gran manera en muchas de las cosas, ¿no? Aunque pues hay mucho trasfondo detrás de ello, pero como que dices, son 3 puntos de comparación en donde ves detalles diferentes de lo que un hombre hizo. Y yo siempre me he cuestionado esa parte, ¿no? Y yo solo me respondo, digo, ¿cómo sé de la existencia real de Jesús a través de la Biblia? Desde que 3 personas o 3 escuelas diferentes coinciden en algo, es porque detrás de eso hay algo que es verídico, ¿no? Entonces, para mí es como, desde la base de la Biblia te menciona, ¿no?, la parte histórica de Jesús, más todos los escritos y pruebas arqueológicas que muestran que sí existió y que es real, ¿no? Y sabes que, amigo, igual Arif, algo que es bien importante es que la propia Biblia nos va dejando esbozos de esta historicidad de Cristo.
Los escritores, desde sus posibilidades, desde lo que tenían, saben que están dando un mensaje espiritual para sus comunidades, pero no desechan la parte histórica. Por ejemplo, me parece que es en Lucas, se narra la caída de esta torre en Siloé, ¿no? Y es como que el historiador diciéndote, mira, para que sepas más o menos en qué tiempo estoy, esto pasó en mi tiempo, esto pasó en el tiempo que Jesús caminó. Y eso igual va sosteniendo el relato del Jesús histórico que camina junto al espiritual. Creo que también dando ahí esta importancia de hablar de Jesús histórico, yo leía, y ahorita me escapa el nombre del autor, pero él mencionaba y decía, Jesús, compuesto como se le llama en Israel, como es el nombre judío como tal, decía Jesús, es quizá el rabí más importante que ha existido en la historia. Y eso lo está diciendo un rabino. Sí. Dice, es el maestro rabí más importante que existió en la historia. El error, dice él, es que se creó una religión en torno a él. Pero él lo deja como el rabí más importante de la historia. Y yo quiero recuperar esta parte porque entonces volvemos a ponernos en perspectiva de Jesús, como que incluso vuelvo a llamar esta parte, los que no lo llegan a considerar como el Mesías, hablan de que es el hombre que puede enseñar sobre lo que es Dios más importante en los tiempos. Creo igual que esto nos pone en una perspectiva de entonces, en el capítulo anterior hablamos de quién era Dios y hablamos de que Jesús fue el principal transmisor de la imagen de Dios. Entonces, partiendo de la parte histórica, nos damos cuenta de que a partir de ahí se viene una cantidad enorme de teólogos que han reflexionado sobre lo que es Jesús. Y todos llegan a esta parte de que Jesús es precisamente la imagen de Dios, tal y como lo dijeron los evangelistas. Entrando un poco ya a lo que la parte bíblica nos dice sobre lo que es Jesús. Chava hablaba sobre que las diferentes corrientes de pensamiento en los evangelios nos muestran un Jesús distinto, y entiendo por qué Chava dice no vamos a entrarle a Juan, porque Juan se cuece aparte. Juan es Juan. Sí. Es un libro más teológico que histórico, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, vamos a partir en orden cronológico. Vemos a un Marcos que empieza a hablarnos sobre yo le llamo el Jesús del barrio. El Jesús que inclusive la forma en la que está escrita en el hebreo original es una forma más yo creo que rudimentaria. Sí, el escritor dijo, a ver, quiero que me entiendan, voy a hablarles como me van a entender. Sí. Dijo, voy a hablarles como me van a entender. Y no usó como Mateo, que Mateo se mete a las parábolas. Él dice, a ver, les voy a dar a un Jesús que recorrió Galilea, que recorrió las calles, que recorrió la ciudad, pero es un Jesús siempre cercano a la gente. Después llega Mateo y Mateo dice, no, pues a ver, sí es importante que tengamos ese Jesús, pero también es importante que se hable del otro Jesús, del Jesús que empezó a dar enseñanzas, del Jesús que comparte un mensaje. Y después llega Lucas, y yo siempre me maravillo con Lucas, porque Lucas dice, a ver, sí es cierto lo que dijeron los dos anteriores que yo, pero esta es la buena. Dice, sí, Lucas inicia su libro. Eso le da más estructura, ¿no? Sí, no, pero Lucas inicia en sus primeros versículos, dice, mucho se ha hablado sobre Jesús, pero mi estudio es el bueno. Sí. Aquí les va la verdad. Sí. No, y no solamente se emocionó con Jesús, sino que nos deja también hechos, ¿no? Entonces, y esto lo pongo ahí. Hay algunos que justifican a Jesús desde la parte de que Jesús viene desde la descendencia de Adán. Mateo lo justifica desde la parte de David. Y a Marcos le vale. Marcos dice, pues yo te voy a hablar de Jesús. Sí. ¿Quién hubo atrás, no? Pero todos construyen a un Jesús. Bueno, y Juan se va hasta el verbo. Sí, a los orígenes de todo, ¿no? Sí, estaba. Juan la verdad fue otra onda. Pero volvemos a esta parte y decimos, cada uno justifica a Jesús desde lo que cree que es necesario para que tú creas. Ese es el mensaje. Dice, a ver, los judíos no creen en Jesús porque no es de la simiente de David. Pues ¿qué crees? Jesús sí es descendiente de David. Sí. Tómala. Oye, hay una corriente que no cree en Jesús porque no es descendiente de Adán. ¿Qué crees? Jesús sí es descendiente de Adán. Oye, pero Jesús entonces, si es hijo de Dios, tuvo que haber preexistido antes de los tiempos. Y dice Juan, pues mira, Jesús preexistió a los tiempos. O sea, para los escritores bíblicos no hay conflicto en hacer que Jesús se acople a pensamientos que escapan quizá de lo espiritual para que tú creas en Jesús. Hoy para nosotros sí es conflicto,
Porque nosotros fácilmente hablas con cualquier hermano y te dice, no, pero es que la Biblia no dice eso. Ujú. Y entonces tú tienes que empezar a jugar con la parte de que, a ver, ¿qué es lo que necesita mi sociedad? ¿Qué es lo que necesita mi contexto? ¿A qué Jesús necesitan ellos para entonces comenzar a creer en ese Jesús? Partiendo del Jesús bíblico, Ujú. partiendo del Jesús que nos regalan los evangelios, ¿cuál consideran ustedes o cuáles enseñanzas consideran ustedes o qué imágenes de ese Jesús que nos es revelado por los 4 evangelios consideran que no han envejecido? O sea, Ok. que siguen estando tan presentes en medio de la sociedad, en medio de la historia, y que incluso en nuestra experiencia personal son tan vivas como en el tiempo en el que el escritor o los escritores y escritoras que hicieron estos libros decidieron decir, esto sí va a entrar, porque por esto van a creer muchos. Ujú. Mira, yo creo, desde una opinión personal, que si yo tuviera que seleccionar algún extracto de la Biblia que me indique como cuáles son las características de Jesús y que ese mismo pasaje lo pudiéramos aplicar en situaciones actuales, creo que desde mi perspectiva me remontaría a Mateo en el Sermón del Monte, ¿no? En el sentido de que desde las bienaventuranzas, los discursos siguientes que da Jesús, como que reflejan mucho del pensamiento que él defendía, hablando históricamente, ¿no? Del pensamiento que él defendía y de los propósitos que él tenía, ¿no? Porque te habla de las injusticias, te habla de la paz, te habla como de las desigualdades, como del amor al enemigo incluso, ¿no? Y yo lo veo actualmente en situaciones muy particulares, ¿no? Creo que en nuestro país estos últimos años o década incluso, como que la parte de violencia se ha intensificado tanto y lo vemos en movimientos sociales, ¿no? Que salen a las calles buscando paz, salen a las calles para que haya justicia porque se asesinó a algo, porque existen leyes incluso que atentan contra la integridad misma de los derechos humanos y demás. Y como que yo siempre he dicho, ¿no? Que la sociedad está hambrienta de Jesús y que la sociedad es cristiana, pero no lo saben, ¿no? Porque yo digo, bueno, pues es que todo lo que se defiende, lo que buscan, está representado a través de Jesús, ¿no? Pero es muy curioso que renieguen muchos de Jesús, pero lo que buscan dentro de su corazón, dentro de sus ideales, al final es lo que Jesús representa, ¿no? Y déjame compartir también algo, porque me acordé de un libro que se llama Las tácticas del poder de Jesucristo. Y básicamente no es como un libro teológico, más bien es como un libro que trata como de entender un poquito como por cuál es la forma o el porqué de la trascendencia de Jesús. Pero quiero ocuparlo porque creo que si no tuviéramos el contexto del mensaje y de los propósitos del por qué Jesús estuvo en la tierra, del por qué llegó, el por qué se acercó, el escritor dice, si no tuviéramos todo este contexto, solamente hablaríamos de un hombre oportunista, muy inteligente y muy estratégico, ¿no? Porque dice, justamente empezó su mensaje en un momento en donde la opresión y las injusticias y las desigualdades existían, ¿no? Entonces justamente ocupó ese espacio, ese momento para llegar. Y dice el escritor, inclusive tenía 2 formas para poder trascender. Una, irse por el camino de la política y otro, irse por el camino de la religión. Y dice, en el de la política iba a ser muy complicado que él pudiera trascender porque no tenía la economía para poder ir escalando a esos niveles de puestos para tener una voz. Entonces fue por el camino de la religión en donde él ya tenía una preparación. Como decías hace un momento, ¿no? Incluso muchos lo catalogaron como rabí, ¿no? Por la preparación que él tenía. Y es donde él escaló, y muchos de sus discursos se basan tomando la ley, ¿no? Que dicen, ¿habéis oído esto? Y él cambia, ¿no? Y dice, más yo os digo esto, ¿no? O sea, ocupa la misma
doctrina o la ley que tenía esa religión que había en la época, pero la va reinterpretando de manera sutil, llegando a un punto en donde ya la reinterpreta de manera radical, pero para tener esa trascendencia en su mensaje, ¿no? Ya cuando analizamos todo el concepto bíblico de los propósitos del por qué lo hace, pues ya le damos ya no lo podríamos llamar oportunista, ¿no? Ya lo llamamos como un hombre que siempre buscó redignificar a la humanidad, ¿no? Y sabes también esta parte de lo que dicen los escritores sobre Jesús, a mí se me hace bien interesante porque igual, así como hay flores para Jesús, viene esta parte de que hay escritores que dicen, es que ¿sabes qué? Evidentemente yo no conocía a Jesús, yo no estuve con él, no caminé con él, pero al Jesús que tú me presentas como creyente es imposible que yo acceda. Okay. Entonces, pues al no poder acceder, no estoy, ¿no? Y se viene con este discurso en el que decía Arif, yo no necesito palpar algo para creer en eso. El mismo evangelista, de una manera muy inteligente, dirigiéndose a los incrédulos, les dice, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Y creo que ahí entramos nosotros porque nosotros recibimos por fe una ideología y a partir de eso decidimos dar el salto. Arif, en esta parte que mencionábamos igual sobre las ideas que no han envejecido, que la Biblia nos presenta sobre Jesús, Chava ya habló sobre esta parte del mensaje del Sermón del Monte. A mí, por ejemplo, complementando lo que dice Chava, me llama la atención cómo el evangelista cierra el mensaje del Sermón del Monte y dice, y se impresionaban porque les hablaba con autoridad. Okay. Y dentro del vulgo estaban los maestros. Entonces te deja entrever como que los mismos maestros se maravillaban de un hijo de carpintero. Ajá. Y aparte de un Galileo, que se supone que de Galilea nada bueno puede salir. Entonces ellos se maravillaban de, ¿tú qué consideras, bro? Que puedes resaltar, que tú digas, oye, también esta parte es bien interesante porque nuestro tiempo sigue estando activa. Sí, pues a mí lo que más me agrada de Jesús cuando yo tengo ese acercamiento, ¿no? De empezar a conocer un poco más de Él, es el hecho de que vi que Jesús rompía todo tipo de paradigmas, ¿no? De que Él rompía todo tipo de esquemas y que definitivamente cada una de las ideas que Él compartía, de los conceptos que Él tenía, o sea, eran tan específicos con respecto al tiempo, porque entendía las realidades, los contextos. Y algo que es muy importante es que justamente el Sermón del Monte para mí es como la masterclass de Jesús, ¿no? Es como tal vez el ejemplo esté mal realizado, pero es como ese discurso épico en el que Jesús da su ideal, la claridad. Se me viene a la mente alguno de los discursos de la historia más impactantes o que más se han quedado, por ejemplo, en la historia de México, el discurso de Colosio, en el que menciona, ¿no? De que yo veo un país con hambre, o sea, en el que Colosio desde una posición de poder, o sea, como que ataca justamente a las personas que estaban en el poder, siendo él parte de eso. O sea, es como ese discurso, para mí es como uno de los más importantes que marca la historia de México. Para mí lo del Sermón del Monte es ese discurso impactante en el que Jesús nos muestra las directrices de nuestros caminos en la vida. Y un concepto que al menos en lo personal ha sido como que me ha permitido entender mucho del verdadero propósito de Jesús aquí en la tierra, es el hecho de entender de que Jesús, Él existía desde antes, ¿no? O sea, desde la creación Él ya estaba. Y yo me pongo a pensar, o sea, Jesús, porque bueno, no me quiero poner tan denso teológicamente y cosas así, pero, o sea, reconocemos que Jesús es Dios, ¿no? Y que Jesús ya tenía esa preexistencia. Y algo que a mí de verdad me impacta y, o sea, sí me llega mucho a mi corazón es que Él vio todo este camino que desde la creación tuvo la humanidad, desde la caída, desde ese proceso en el que Dios busca a hombres para poder sembrar en él la semilla e intentar desarrollar ese plan de salvación, pero Jesús va viendo cada uno de los fracasos y errores que la humanidad va teniendo a lo largo de la historia del mismo pueblo de Israel. Y el hecho de ser consciente de que Jesús estuvo en los peores momentos de la humanidad, de su pueblo, y que aún así Él haya decidido venir y entregar su vida por nosotros, que, o sea, no merecemos nada. O sea,
es algo que a mí verdaderamente me vuela la cabeza, porque el hecho de que Él estuvo en la creación, vio cómo caímos, vio todo ese camino de fallas, errores, y él por amor decide entregarse por nosotros, ¿no? Y esa revelación para mí creo que marca mucho de lo que nosotros debemos entender como creyentes, porque vemos que su amor traspasa fronteras, traspasa realidades incluso que está viendo en nosotros, ¿no? Porque Él estuvo desde el inicio y aún así Él decidió entregarse, porque no es como que Jesús de un momento a otro, ya cuando Dios ya no quería saber nada de nosotros, digo, bueno, les voy a mandar a Jesús y ya. No es como de que Jesús nos vio los fracasos y ahí estuvo Él, ¿no? Y decidió entregarse por nosotros, y ahora nosotros somos bendecidos en ese momento porque ahora nosotros tenemos ese acceso a la salvación, ¿no? Fíjate que mencionaba Chava hace rato, y complementando lo que dice Arif, mencionabas tú hace rato que Jesús cambia el discurso y dice, oíste que fue dicho, más ahora yo os digo. Arif menciona que Jesús es alguien que, teniendo conocimiento de toda la historia, decide actuar en el momento adecuado, ¿no? para darnos vida. Y también es bien interesante cómo ese ser que lo conoce todo y que cambia el sentido de las cosas, aparece en el momento y al momento de empezar a dialogar con las gentes, las personas o sus compañeros, sus amigos que lo acompañan en este devenir glorioso, le dicen, tú eres el Hijo de Dios. Y la respuesta de Jesús es, tú lo has dicho. Ajá. Él nunca se autoproclama. Eso es bien interesante. O sea, Jesús vuelve va caminando, y, el Hijo de David, tú eres el Hijo de Dios, tú lo has dicho. O sea, Jesús dice, ustedes son los que están viendo en mí algo distinto. No lo niega, ustedes lo han dicho. Y Jesús, cuando llega entre las personas, se presenta como uno como ustedes, yo soy el Hijo del Hombre. Y eso es bien interesante porque Jesús está intentando dejar un mensaje de que si yo puedo, tú puedes. Yo vuelvo a hacer énfasis en esto, yo siendo un Galileo, siendo alguien que ante la vista de ustedes no tengo el caché para llegar a darles un mensaje importante, siendo un estudioso que no estudié en la escuela de los rabinos, siendo un estudioso que no desciendo quizá de un linaje que me pueda dar el sustento para estar ahí, pues ustedes están aprendiendo de mí. A mí eso en lo personal me llama mucho la atención, como dice Arif, me vuela la cabeza porque es este ser que tiene el control de todo, decide jugar al juego de los humanos y decide enseñar con el juego de las personas que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. A mí en lo personal, por ejemplo, me llama mucho la atención el diálogo con Pilatos. Okay. Me llama mucho la atención porque si ustedes se dan cuenta, el diálogo con Pilatos es muy íntimo. Pilatos llega a un punto, y nosotros siempre hemos visto la historia de Pilatos desde el punto de vista de que, híjole, pues fue un cobarde, se lavó las manos. Pero viéndolo desde otra perspectiva, e incluso en la parte de la crucifixión, Pilatos acepta que Jesús realmente es alguien superior a él. El punto es que la Biblia misma dice que Pilatos escribe el rey de los judíos. Y en el diálogo que tiene con Jesús es mi reino no es de aquí, le dice Jesús, mi reino, todo esto. Y al final llega esta parte que dice, pues bro, yo no voy a ser, o sea, yo no voy a ser quien te mate, yo no voy a ser quien te humille. Pero vemos a quien la historia nos dice que fue el líder o fue alguien importante en el esquema del Imperio Romano, aún que ellos eran llamados Mesías por su religión, cediendo ante el poder del Hijo de Dios. Y a mí eso en lo particular me vuela. También, por ejemplo, esta parte de Judas me vuela mucho la cabeza, el saber que hubo alguien que también hemos leído mucho la historia de Judas a contraluz del traidor. Pero vemos, la historia nos va mostrando, o el estudio nos va enseñando que lo que Judas buscaba es que él y los judíos y los hebreos esperaban a un revolucionario como Mesías. Y todos los intentos, si ustedes ponen atención a las intervenciones de Judas en los evangelios, es Judas diciéndole a Jesús, oye, sí creo en ti, pero ya levántate en armas. Sí, traía sí, o sea, como diciéndole, o sea, sí, mira, está bien lo que haces, está bien que estés causando bien, está bien que estés sanando a las personas, pero ya es necesario. Haz lo tuyo, ¿no? Sí, o sea, ya, por favor, o sea, como diciendo, yo ya estoy listo, tú nada más di rana y yo salto. A la orden para el desorden. Sí, Judas, o sea, Judas ya estaba ahí como de voy. Y leer la parte de la entrega de Cristo a la luz de este concepto
cambia completamente las cosas. Es como Judas diciéndole, Jesús, si no lo haces, ya no lo hiciste. Ujú. Este es el momento. Y también viendo a un Jesús con ojos de amor a Judas, diciéndole, ¿qué pasó, amigo? Ujú. Como diciéndole, yo no soy el Mesías que tú esperas, pero aún así soy el Mesías. Sí, sí, sí. O sea, dice, yo no soy el Mesías que tú esperas. El Mesías que tú esperas es un Mesías que viene con espada. Y ese Mesías no voy a ser yo. Pero si aún así, yo soy el Mesías. Ujú. Y a mí esa parte me impresiona porque tiene este trasfondo de decir, son dos hombres que llevan hasta la última de las consecuencias sus ideales. Jesús lleva hasta las últimas de las consecuencias su ideal de salvar al mundo. Sí. Y Judas lleva hasta las últimas de las consecuencias hacer que el Mesías en el que creyó él y en el que sabía que era una persona pura y sin mancha, se levantara en armas. Ujú. Y eso en lo personal, y bueno, después nos cuentan los evangelios que Judas recapacita, ¿no? Y que dice, híjole, pues Sí, este ya hombre... que vio que no funcionó, Sí, o quizá sea, como él lo hubiera esperado. Sí, o sea, vemos también, por ejemplo, esta parte de ¿cómo se llama? El romano, que Ah. dice verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ujú. Vemos a las personas que realmente dicen, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Ujú. Se dan cuenta que después de haber matado a un inocente, Sí. era el Hijo de Dios. Y a mí, por ejemplo, esa parte de la Escritura es la que me maravilla. Y ahora, trayéndolo a la parte personal, yo les decía al inicio a las personas que nos están escuchando, que en el caso, por ejemplo, de Chava, tú llegaste a la fe ya en tu parte de la juventud. Sí. Arif, si no me equivoco, tú creciste. Fue un proceso en el que yo estaba, bueno, mis padres estaban conociendo de la fe, en el que yo estaba en mi niñez, ¿no? Prácticamente se podría decir que sí tuve ese pues, crecimiento de ideales ya encaminado por mis padres, ¿no? Porque de inicio, en la infancia, pues no es como de que tú decís, yo voy a creer en Jesús, ¿no? Obviamente vas encaminado por tus padres, ¿no? Pero sí, por ahí. Sí, o por sea, ahí va. pero por ejemplo, yo me pongo a pensar, y por eso hacía énfasis al inicio, creo que los tres hemos tenido este trabajo en la pastoral juvenil, y en este proceso de la pastoral juvenil nos impactamos de cómo Jesús llega de una manera distinta a cada corazón. Jesús impacta de una manera distinta. Yo, por ejemplo, voy a hablar de esta parte, ¿no? Yo me bautizo a los 15 años. Y eso a la mayoría, bueno, yo creo que la parte general de la iglesia es un impacto como de, hey, está chico, ¿no? Ujú. A Arif le pasó lo mismo, pero en un contexto distinto. Arif se bautiza con un llamado en un evento multitudinario. En el que dice él, yo soy de aquí, yo ya acepté a Jesús, no necesito tener una preparación, aunque obviamente hubo una preparación de años, pero Arif dice, este es el momento. Ujú. Y Chavo, igual de una manera especial, después de haber llegado a la iglesia, de también ser arropado por una comunidad de fe y por amigos que lo acompañan en este crecimiento, dice en su momento, es momento de cerrar este vínculo con Dios y con Cristo. ¿En qué momento ustedes deciden partir su vida en dos y decir así como en la historia, yo fui uno antes de Cristo y ahora decido ser uno después de Cristo porque este hombre importante para la historia llegó a mi vida para quedarse? Sí. Mira, por ejemplo, y a lo mejor hasta voy a romper un tabú que tiene mucha gente, ¿no? Porque me ha tocado escuchar sobre todo en dos formatos de stand-up, al comediante decirlo, ¿no? Y hacen como una sátira, ¿no? De los cristianos y dicen, es que ¿por qué los cristianos siempre en su pasado fueron drogadictos o borrachos, ¿no? ¿Por qué todos, no? Y hacen una generalización. Y y a mí cuando me da risa, pero ¿por qué lo menciono? Porque incluso con amigos mismos de la iglesia, luego ellos utilizan mucho este tipo de chistes, ¿no? Dicen, es que tú estabas bien perdido en el pasado, ¿no? Y no sé qué. Y yo siempre les he dicho, no, realmente si yo analizo como mi vida desde la infancia hasta los 24 años que decido bautizarme, digamos, incluso le pueden preguntar a mi familia, ¿no? Ellos podrían dar un testimonio de que, pues hasta cierto punto fue un buen hijo, fui un buen estudiante, ¿no? Siempre
me preocupé por tratar de terminar mis estudios, de echarle ganas. O sea, como, no quiero decir el hijo ejemplar porque no es así, ¿no? Pero sí siempre me esforcé como por tratar de que mi vida fuera algo buena, ¿no? Por hacer bien las en cosas. mi concepto, por hacer bien las cosas, exacto. Y no fue necesario que tuviera que haber atravesado por un momento de oscuridad y de borracheras y drogadicción y La vida mundo loca, ¿no? perdido, la vida loca, para que yo decidiera confiar en Cristo, ¿no? Algo bien curioso y a mí me pasó fue que viví situaciones complicadas, ¿no? Familiarmente, pero por pérdidas familiares que hubo dentro de mi contexto, y que si yo pudiera definir cómo conocí a Jesús, yo le pondría el adjetivo de a un Jesús consolador, ¿no? Porque esa fue la experiencia con la que yo conocí a Jesús, en donde a través de esas pérdidas familiares, en donde no encontraba yo como a un integrante de la familia, a un amigo o a un elemento, como quieran llamarle, que pudiera satisfacer ese dolor que había en mí por esas pérdidas, fue justamente Jesús manifestándose a través de gente que no conocía, porque eso es bien claro, ¿no? Influenciados también por algunos amigos, pero realmente fue quien me arropó, fue gente que no conocía, que nunca había tenido una relación con ellos, que me dieron palabras y que fue como experimentar a Jesús en mi vida. Y entonces el adjetivo que yo le pongo a Dios y a Jesús que conocí fue a Jesús el Consolador, ¿no? Y algo bien particular, y creo que me ha pasado durante este tiempo que hemos estado platicando y que lo vuelvo a comprobar, es que siempre que una persona que hable de Jesús, siempre se le va a iluminar el rostro. Rara vez he visto a alguien que hable de Jesús de manera triste. Como que siempre que habla alguien de Jesús, hay como un brillo en sus ojos o inclusive una ligera sonrisa en su rostro, ¿no? Como que desde nuestra fisiología cambiamos cuando mencionamos ya el nombre de Jesús. Sí, pues por ejemplo en mi caso, igual no es como que venga así de una historia así terrible, ¿no? Conmovedora, no es el caso. Pero niñez. Sí, exacto. Es que justamente es un proceso en el que es en ese cambio de niñez a adultez, aproximadamente a los 10, 12 años, en el que mi familia empieza a conocer más a Jesús, ¿no? Y pues obviamente en la adolescencia no sabes nada, o sea, no es como que ahorita ya sepa muchas cosas, ¿no? Pero es como de que tú todavía no tienes una identidad bien formada, no sabes qué es lo que estás haciendo, o sea, y sobre todo el hecho de, ok, ya estoy en este proceso de adolescencia en el que emocionalmente es muy complicado, en el que te enfrentas a muchos problemas, tal vez, pues sí, de cuestión mental, en el que no te encuentras contigo mismo, en el que estás experimentando muchos cambios. El encontrarte con Jesús en ese momento es como de, ay, no sé, o sea, te sientes, no sé, de cierta manera incomodado por el hecho de que tú ya venías de una previa experiencia sin Jesús y ahora estás teniendo ese cambio en tu vida en cuestión emocional, pero ahora viene y se presenta Jesús a tu vida y tú estás así como de, o sea, estoy pasando por un verdadero conflicto, ¿no? Y tengo que admitir que de inicio yo no entendía por qué estaba yo siguiendo a Jesús, no entendía verdaderamente quién era Jesús, simplemente era como de, pues sé que Jesús es así como de, pues buena onda, ¿no? De que todo mundo lo quiere, ¿no? Yo, ¿por qué no? Así, en pocas palabras. Pero sí, justo no es de inicio de que tú llegas y te enamoras, al menos en mi caso no fue así, o sea, yo no entendía, simplemente hacía las cosas por hacerlas, ¿no? Y eso en un proceso en el que justamente el Señor va trabajando en ti, ¿no? Y en el que te va mostrando todas esas bendiciones que tiene para tu vida, y no me refiero en cuestiones materiales ni de ese tipo, o sea, me refiero a que Jesús verdaderamente le da un sentido a tu vida. En lo personal, cuando yo conocí a Jesús, empecé a sentir mucha paz porque
yo justamente en ese proceso de adolescencia, pues era, no sé, me sentía muy raro, ¿no? Y el hecho de que llega Jesús y te abraza, pues es un momento en el que tú puedes experimentar su paz y lo que Jesús es, ¿no? A tu vida. Y justamente es un antes y un después, lo que comentabas. Yo cuando me bautizo ya tenía una ilusión previa de bautizarme. De hecho, recuerdo una plática que tuve con Chava antes de que me bautizara, en el que yo experimentaba mucho conflicto interno con el hecho de que yo quería decirle a los demás que yo era seguidor de Jesús, pero que tal vez no me sentía así como tan, pues sí, de cierta manera que reflejara el hecho de de seguir a Jesús, al menos por el simple hecho de no estar bautizado. Y eso me generaba un conflicto interno. Y yo le dije a Chava, tengo ese deseo, no sé, pero no sé los tiempos, no sé, igual sé que el Señor tiene un ministerio para mí. Y justamente fue cuando platicamos en el Congreso y posteriormente llega ese momento en el que dicen, ¿quién quiere aceptar a Jesús a su vida? Y dije, mencionar que fue una tarde antes. Nuestra plática. fue una tarde antes, fue una tarde antes. Y definitivamente ahí es cuando te das cuenta que tú no manejas tus tiempos, o sea, que es Jesús el que maneja los tiempos de tu vida y desde ese momento, sinceramente, mi vida ha cambiado demasiado. Jesús haciéndole a Israel Delgado así. Como demás, tienes que decirlo. Ahí está. Ahí lo tienes. Exacto. No, o sea, pero fíjate, a mí me llama mucho la atención eso. Yo lo menciono porque precisamente creo que mientras vamos creciendo en esta parte de lo que conocemos como Jesús, vamos percatándonos de que Jesús llega de una manera distinta a nuestra vida, y es sorprendente ver que de una manera distinta Él sigue jugando el juego de atraernos y de enamorarnos de Él. Así es. Y curiosamente juega un juego distinto con todos. Yo, por ejemplo, mencionaba que yo me bautizo muy chico, y justo me acuerdo que fue como 2 años antes empecé a participar aquí en la iglesia, en donde me congrego, en la parte de direcciones de culto y todo eso. Y recuerdo que cuando me meto a las pláticas para poder acceder al bautismo, lo primero que me encuentro es con esta parte de que a todos les sorprendía, ¿no? Que estaba muy chavo. Y yo decía, pero pues a mí no, a mí no me sorprende, ¿no? Pero sí, creo que entre todo este descubrimiento que empecé a experimentar, yo lo que me preguntaba era, y fue una etapa en la que yo le tenía mucho miedo a la muerte, ahorita gracias a Dios ya no, pero yo me preguntaba y decía, ¿y qué va a pasar si yo mañana no despierto y no acepté a Cristo? O sea, eso es lo que a mí me daba vueltas en la cabeza, decía, pues ¿qué va a pasar conmigo, no? O sea, porque el pretexto de decir que no lo conocí no tengo, o sea, porque he hablado toda mi vida de Él, ¿no? Pero cuando viene esta reflexión de bautizarme, viene esta parte como de que yo dije, a ver, creo en Jesús, sí creo en Él. Dije, entonces, ¿qué me impide ser bautizado? Y fue cuando esta parte en la que dije como Felipe, ¿no? Y dije, pues vamos. Y me acuerdo, sí, o sea, dije, sí, o sea, yo dije que aquí estaba la cisterna atrás, pero pues dijeron que era peligroso entrar a la cisterna, entonces, pues ya, y luego causa conflicto el hecho de que estás bautizado en una tina, entonces, no, pues ya esperé la fecha para los bautizos y creo que de ahí para acá, así como en ustedes estuvo un impacto, creo que Dios va trabajando con nosotros para que de la manera en la que fuimos abrazados con amor, nosotros por medio de ese testimonio vayamos abrazando con amor a otras personas. Así es. Claro. Si se dan cuenta, durante toda esta plática hemos hablado de quién es Jesús y dejé para el final lo que complementa el nombre. Entonces ya hemos hablado de lo maravilloso que es Jesús. ¿Qué hizo Jesús? O sea, y esta parte a mí me gustaría que la respondamos desde la parte en la que ¿qué hizo Jesús en mi vida? Okay. Para que yo crea y comparta con esta luminosidad que dice Chava que causa en nosotros, pero ¿qué sigue haciendo Jesús en nuestro tiempo? Que sigue siendo digno de ser predicado. Yo muchas veces cuando hago oración le digo a Dios, vuelve a hacer un milagro para que no, sigas estando vigente, para que yo tenga elementos para decirle a las personas, hey, mira, o sea, Dios sigue haciendo nuevas las cosas. Jesús sigue estando vigente. ¿Qué hizo Jesús en el pasado? Ya no hablando de la historia, ya hemos hablado de lo que hizo en la historia. ¿Qué hizo Jesús que podamos compartir a la cámara y decir, mira, Jesús hizo esto en mí y esto sigue haciendo en el mundo? No sé a quién le gustaría iniciar con esta parte. Si
quieres. Ok, sí, pues regresando a esa parte, pues definitivamente lo que Jesús hizo en su tiempo y lo que sigue haciendo ahora, pues es el hecho de consolar los corazones de todos aquellos que están afligidos, ¿no? Sobre todo ahora entendiendo el contexto social en el que vivimos, en nuestro país sobre todo, ¿no? La cantidad tan elevada de muertes, o sea, el hecho de que como mexicanos estamos tan acostumbrados al hecho, a tener esa relación de saber de la muerte, o sea, los mexicanos estamos muy relacionados con ese concepto de la muerte, o sea, como que ya lo hemos normalizado, de la violencia, o sea, de que tú te enteras cada día de todas las situaciones que pasan y vemos que hay tanta necesidad, o sea, porque tú te enteras tal vez de un homicidio de una persona, ¿no? Pero si nos ponemos a dimensionar lo que ese homicidio de la persona causa en la vida de la familia, del entorno de él, o sea, es una vida, no es como de que, pues ya pasó y la vida sigue, ¿no? O sea, el hecho de que una persona sea atentada contra su vida y eso afecte todo su entorno, no es, y en nuestro país no es como que pase con una persona, ¿no? O sea, pasa con muchísimas personas, tristemente, porque es una realidad que vivimos. Y nos damos cuenta, justo lo que mencionaba Chava hace rato, o sea, Jesús está ahí con los brazos abiertos porque justamente hay este grito, esta necesidad de justicia, esta necesidad de que alguien consuele corazones, de que alguien venga y ponga paz. Y si nosotros no entendemos que en Jesús podemos encontrar todo eso, pues nos va a costar mucho trabajo poder mejorar cuestiones tanto personales como sociales, ¿no? Porque yo creo que Jesús es la respuesta para todo. Él llega y consuela corazones, Él llega y cambia vidas, porque cuando nosotros vemos testimonios de personas que han decidido dejar todo atrás con tal de seguir a Jesús, pues nos damos cuenta de que no lo están haciendo simplemente por un sentimiento momentáneo, sino que ellos están verdaderamente dejando todo lo que tienen, todo lo que amaban tal vez, por el hecho de seguir a Jesús, porque han visto los cambios que han generado en su vida. En lo personal, Jesús le ha dado un sentido a mi vida y yo creo que muchos de los que creemos en Él ha sido esa la razón, ¿no? Y el hecho de que entendemos que podemos tener una relación cercana con Dios a través de Jesús, porque Él lo que viene es que nos alimenta, nos da esa paz, Él nos da la tranquilidad y nos permite tener ese acercamiento. Y en la relación a la muerte, pues creo que es uno de los miedos que más tenemos como humanos. En lo personal, yo igual pues, se puede decir que lo tengo, ya no lo tengo así de, pues como antes, ¿no? Porque pues es como de, ok, la muerte existe y después de la muerte, o sea, ya no hay nada o hay algo más, ¿no? Y entonces pues Jesús llega y le da sentido a eso, ¿no? Porque pues definitivamente como humanos nos enfrentamos a demasiadas cosas que en muchas ocasiones son muy tristes, ¿no? En diferentes entornos. Pero si nos damos cuenta que lo que nos espera es algo glorioso, a mí ese versículo en el que dice que nada de lo que hemos vivido aquí se comparará con esa gloria venidera es uno de los versículos que más me motiva y me da pues ese deseo de seguir entregando mi vida a Jesús, ¿no? Porque pues creo que lo que yo veo en mi iglesia, lo que veo en mi familia, lo que veo en los corazones de las personas, es ahí cuando yo puedo ver a Jesús, ¿no? Cuando veo a esas personas cercanas a mí es cuando tengo ese encuentro con Jesús. Me hiciste recordar mucho el canto de José Adrián Romero, Ayer te vi. Ayer te vi se llama, ¿no, Gadi? Que habla sobre que… pensé que ayer me había visto. ¿A qué hora? No, es este canto, tiene un canto muy… Creo que es así se llama el disco también, ¿no? Ayer te vi. Sí, y en esta alabanza dice José Adrián, te vi en un niño de la calle, te vi, y habla sobre todas estas personas que le hacen ver por medio de su rostro el amor de Dios, ¿no? Y bien interesante lo que dice Arif, porque es esta parte de la intimidad que vives con Jesús, tú puedes ver a Jesús proyectado en otras personas sin haberle visto antes. Y eso es algo bien hermoso. Algo que incluso en la propia Biblia en algún momento fue de esos textos oscuros, ¿no? Nadie puede ver el rostro de Dios. Sí. Y de repente llega Cristo y dice, aquel que me ve a mí está viendo al Padre. Amigo, chao. Sí, bueno, les compartía hace un momento, ¿no? Que mi primera experiencia con Jesús fue ver al Jesús consolador, ¿no? Al que me fortaleció durante un tiempo hasta
no puedo decir que ya superado al 100%, pero pues digamos hasta que me fortaleció hasta el momento en el que ya no me doliera tanto, ¿no? Y ya no me confrontara tanto y ya no estuviera tan enojado con la vida por estas pérdidas que había sufrido. Y con el paso del tiempo, la percepción que tuve de Jesús ya no solamente era el Jesús consolador, ¿no? Sino que me acuerdo mucho de el pastor que estaba en la iglesia cuando me bauticé. Una de sus prácticas dentro de las pláticas prebautismales era como que teníamos que hacer un ensayo de por qué queríamos bautizarnos, ¿no? Bien de escuela, pero el pastor tenía que de esa hecho no práctica, entregué, ¿no? dice. Yo pensé que era un ensayo de... No, el bautismo, no. Ponte la nariz en Sí, ponte la masa. Va a haber un No, pastor que me va a estar ayudando, ¿no? No, un ensayo escrito, ¿no? Y justamente cuando le redactaba el porqué, dije, porque Jesús se volvió en el amigo que siempre quise tener. Entonces fue como, pasó de ser el Jesús consolador, ahora a ser el Jesús amigo, y en eso se ha mantenido, ¿no? Mi percepción de Jesús conforme pasan los años. Yo creo que algo que le he compartido a muchos jóvenes, y es desde mi propia experiencia, y por qué creo que Jesús no pierde vigencia, y si existe la percepción de que pierda vigencia, quizá no es por responsabilidad de Jesús, ¿no? Ha sido responsabilidad personal y responsabilidad incluso de las comunidades de fe, del por qué pierde vigencia, ¿no? Porque quizá durante muchos años hemos compartido un mensaje limitado, un mensaje falso o incluso hasta manipulado, ¿no? Y no me refiero a alguna comunidad en específica, sino que creo que muchas veces nos hemos equivocado en cómo hemos compartido a Jesús, y por eso es que ha perdido vigencia en la sociedad actual, ¿no? Porque por eso muchos nos llaman ignorantes, ¿no? Como ya arcaicos, ¿no? Es que siguen creyendo en cosas que ni siquiera pueden comprobar. Pero creo que más bien es como tenemos que empezar a cambiar el mensaje con el que compartimos a Jesús, empezar a cambiar el cómo definimos a Jesús y lo que realmente representa, porque solamente así va a tener vigencia nuevamente, ¿no? Y lo que yo les compartí a los jóvenes siempre es como, yo no he visto a alguien hasta el día de hoy de los que conozco que son creyentes, que desde que son creyentes son peores personas. Nunca he visto a alguien que digamos, soy creyente y ahora está peor que antes, ¿no? O sea, siempre desde algo muy pequeño hasta casos muy grandes, que ves cambios fuertes en las personas, pero cambios para bien. Mejoran desde su individualidad, mejoran desde sus relaciones familiares, mejoran desde sus amistades, ¿no? Yo ahora puedo decir que tengo más amigos, aparte de los que tenía antes de conocer a Cristo. Ahora Dios me ha dado la oportunidad de ser una familia más grande, de conocerte a ti, Esteban, a Arif, a Gadi y a muchos otros más, ¿no? Y te va fortaleciendo, y creo que siempre Dios te va a ayudar a transformarte, ¿no? Para bien. Y lo último que quiero decir hasta esta parte es como algo que he aprendido. Creo en la esperanza venidera de lo que Jesús anunció, pero he aprendido a dejar de preocuparme por ella, porque esa es una opinión muy personal, porque digo, si me preocupa entrar a la promesa que Él tuvo, pareciera que lo sigo por conveniencia, porque quiero formar parte de eso. Y dije, creo que a partir de hace unos años para acá dije, no me preocupa ya, sí quisiera estar, ¿no? Pero ya no me preocupa, ¿no? Digo, Dios me ha llamado y en este momento de la vida quiero hacer lo que Él me ha llamado a hacer en este tiempo aquí en la tierra, ¿no? Y ya lo venidero solamente depende de Él, ¿no? Ya no depende de mí. Entonces, solamente quiero hacer lo que depende de mí. Es el llamado que Él tiene para mí. De hecho, justo ahorita que comentabas eso, hay una canción que está muy bonita. La verdad, el nombre no lo tengo tan a la mano porque se me vino ahorita que estabas diciendo, pero hay una parte de la canción que dice, tu presencia es mi tierra prometida. O sea, más allá justamente de las promesas que Jesús ha hecho con respecto a lo venidero, el hecho de que su presencia esté con nosotros en el hoy,
O sea, con eso ya ganamos, ¿no? Creo que el hecho de que Jesús esté con nosotros en nuestro día a día es esa tierra prometida en la que nosotros podemos encontrar esa plenitud, ¿no? Más allá de lo que aún no podemos ver, de lo que no tenemos conciencia. El hecho de que Jesús nos esté acompañando en el hoy, ya es ese punto donde llegamos y donde encontramos esa plenitud de Dios, ¿no? Porque el reino de Dios ya está aquí, no está con nosotros, está a través de lo que estamos experimentando y que nos regala cada día, ¿no? Sí, amigo, y fíjate que igual como para complementar lo que ustedes dijeron, creo que a mí en lo personal lo que me sorprende de Jesús es que así como jugó en su tiempo con el juego de los de su tiempo para que creyeran en Él, ahora juega en nuestro tiempo con los que nosotros nos puede hacer creer en Él. Por ejemplo, yo cuento el testimonio de Suri cuando ella llega a la iglesia. Ella dice que tal cual llega porque googleó iglesia cristiana y llegó a nuestra comunidad así. O sea, Dios tenía pensado que llegara aquí. Y ella ha nutrido su fe a partir de una serie de televisión. Okay. Entonces, El Chavo, ¿no? El Chavo, la Rosa de La Rosa de Guadalupe. no. Ella es la que más difusión le ha dado a The Chosen, ¿no? Okay. Sí, o sea, entonces yo creo y eso por ponerle ejemplo a ella, porque creo que del contexto a lo mejor de los más cercanos, es la que tengo más reciente que no nació en un contexto de comunidad cristiana y que se está acercando a la comunidad. Entonces, y no nada más eso, ¿no? Mencionábamos igual de otras formas en las que Cristo decide echarse un clavado y volver a decir, pues si ya lo hice durante 33 años, lo voy a hacer de una manera distinta porque el fin sigue siendo el mismo, que otras personas conozcan ahora con herramientas más actuales para su tiempo a Dios y que se sigan enamorando de Él. Uh-huh. Entonces, a mí en lo personal, respondiendo a esta pregunta es, ¿qué hizo Jesús? Pues que sigue haciendo lo mismo, pero se está actualizando de una manera bien impresionante. Yo veía que igual en nuestro tiempo, así como a finales de los 2000, hubo una gran producción de libros sobre Jesús. Ahora hay muchas herramientas audiovisuales sobre Jesús. Sí. Y después, pues no sé, con lo del metaverso, qué otras cosas vengan, ¿no? Pero creo que se va a seguir reinventando el Evangelio y creyendo en esta parte de lo que Marcos dice, que Jesús es la buena noticia, creo que Jesús también va a seguirse innovando. Entonces, creo que gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de platicar al respecto sobre lo que es Jesús y lo que hizo. A mí me gustaría igual que vuelvo a decir, ustedes también tienen este impacto en cuanto a las sociedades juveniles que tienen la oportunidad de servir y también pertenecen a una comunidad. Creo que hemos tenido cientos de oportunidades de compartir el Evangelio con los nuestros, pero difícilmente nosotros hemos visto que, bueno, lo que nos dice Saúl, es que sí que Saúl es el que maneja las redes. Saúl dice que hay interacciones de personas que no tienen nada que ver con la iglesia o con el mundo de la fe. Entonces, si ustedes pudieran presentar una manera distinta, con lenguaje no habitual a Jesús, en un discurso de menos de un minuto, ¿qué le dirían a las personas que no tienen nada que ver? Pues yo le diría a esas personas que están como en esa parte de conocer a Jesús, que quiten de su cabeza quizá esa imagen que hemos construido durante muchos años de una divinidad que juzga o que castiga o que te esclaviza, ¿no? Creo que es bien importante recordar que lo que realmente nos dice el Evangelio de Jesús es que somos libres, ¿no? Que somos capaces y tenemos todo el derecho de cometer errores, de cometer equivocaciones, porque Jesús nunca nos va a juzgar, ¿no? Al contrario, yo creo que su palabra lo dice de manera muy clara, ¿no? Solamente a través de los errores, a través de las equivocaciones, el poder de Dios se fortalece, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que quitarnos esos miedos de querer ser perfectos, de querer ser súper rectos, porque jamás lo vamos a lograr, porque incluso la palabra dice que si fuéramos perfectos no necesitaríamos de algo más, y yo creo que el ser débil hace que precisamente en esa debilidad Dios y Jesús llegue a nosotros. Sí, pues igual concuerdo con lo que comenta Chava, ¿no? Porque
Pues sobre todo en la cultura que hemos nacido, pues tenemos este concepto de la imagen de Jesús como, pues, como una luz ahí que te está como, no sé, observando, pero de una manera como, no sé, retadora, como muy, muy juzgona, ¿no? Pero pues cuando nosotros entendemos, y vuelvo a lo que comentaba hace rato, porque este concepto cambió para mí mi percepción de Jesús y espero que igual lo pueda hacer con ustedes, es el hecho de que si podemos entender que Jesús ha visto lo peor de la humanidad desde el principio de los tiempos y aún así decidió amarnos, pues así lo hace ahora con nosotros. Él ha visto lo peor de nosotros, definitivamente conoce nuestros más oscuros secretos, conoce nuestras debilidades, también conoce lo que nosotros podemos hacer y aún así Él nos ama y Él decidió entregar su vida por nosotros. Y el hecho de que entendamos que Jesús, a pesar de eso, a pesar de nuestras imperfecciones, nos ama con un amor que es perfecto, que es incondicional, que no acaba, pues cambia nuestra manera de vivir porque entendemos que la razón de nuestra existencia es Jesús y Jesús es quien pues le da sentido a esa existencia. Y pues yo creo que el hecho de que decidamos entregar nuestra vida a Dios, pues cambia, ¿no? Tal vez es un cliché, ¿no? De que necesitas experimentarlo para poder sentir esa paz, ¿no? Pero pues es una realidad, ¿no? O sea, tu concepto sobre Jesús se nutre a través tal vez de lo que dicen de Jesús, de lo que tú has escuchado, pero sobre todo se nutre a través de la relación que tú tienes con Él, ¿no? Y el hecho de que tú puedas sembrar esa relación con Jesús, pues te permite poder entender que todo es un proceso, que evidentemente nadie tiene un cambio de la noche a la mañana, que nosotros que estamos aquí seguimos teniendo errores, que seguimos siendo pues objeto del trabajo de Dios, ¿no? En nuestras vidas, pero que ese proceso en el que Jesús va con nosotros es lo que vale completamente la pena, ¿no? Más allá de lo que podamos ver más en futuro. Yo con lo que concluiría, y les agradezco mucho igual por la parte en la que hemos construido juntos este camino, es que va a ser muy, muy sencillo, y es que es más fácil creer que no creer. Yo creo que una vez que desbloqueamos esa barrera en la que decimos no creo, en la que decimos no accedo, en la que decimos necesito que se me compruebe, las cosas solitas empiezan a fluir y descubrimos que ese personaje histórico, que esa persona que partió la historia, que ese hijo de Dios que impactó a las eras, sigue derramando y fluyendo en amor para que nosotros estemos inmersos en ese amor y podamos hacer de este mundo un mundo mejor para nosotros. Entonces, el consejo que yo daría es que se atrevan a creer, que es mucho más fácil creer que no creer y que Dios va a poner los medios. A veces va a ser un pastor, a veces va a ser un amigo, a veces va a ser la propia Biblia, va a ser una serie de televisión, va a ser lo que sea, pero Él va a echarse un clavado para que ustedes puedan acceder de una manera más sencilla a Él. Les agradezco mucho, Chava, Arif, por haber hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros grabando, igual a Gadi que está detrás de la cámara, al equipo en donde quiera que esté, que tuvieron que estar trabajando desde casa para seguir haciendo este proyecto cada vez más grande, y a todos los que están viendo este mensaje que sirva de algo, que sirva de manera positiva y que sientan la cosquilla de echarse un clavado a preguntarse ustedes desde su intimidad ¿quién es Jesús? Que ustedes también puedan responder esa pregunta y nosotros vamos a estar orando por ustedes para que el Señor haga nuevas todas las cosas. Muchas gracias, chicos. No, ¿de qué, amigo? Gracias. Y pues bueno, nos vamos. Les agradezco mucho y empezamos primero Dios. Ojalá y en un tiempo demos gracias por llegar al capítulo 20 y seguir creciendo en esto. Dios los bendiga mucho. Bye. Un abrazo. Bye. Dios los bendiga.